Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es alitas de pollo. Se puede decir perfectamente que son las número 1. Están para chuparse los dedos. ¿Queréis ver lo fácil que se preparan? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no podía ser de otra manera, empezamos por las alitas de pollo. Yo exactamente tengo aquí 2 kilos 42 gramos, pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento. Y para adelantar un poquito la receta ya tengo la alita cortada en dos. Me he reservado una para enseñaros cómo lo he preparado y es cortar por aquí, porque esta parte no la vamos a necesitar para esta receta, y luego darle el segundo corte por la siguiente coyuntura y dividir la alita en dos. La otra parte que os he dicho que la podemos aprovechar perfectamente, podemos preparar unos caldos de sopa, de arroces o de estofado que os salen estupendos. Por eso os digo que no lo tiréis, aprovechadlo. A continuación vamos a añadir sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Añadimos un poquito, mezclamos y de nuevo volvemos a repetir el mismo paso. Añadimos un toquecito de sal, otro toquecito de pimienta, mezclamos y así tanto la pimienta como la sal quedan mejor repartidas. A continuación, cuando ya este paso le tenemos, le vamos a dar un rebozado muy fino de harina de trigo común, la de todo uso. Os digo muy finito porque vais a ver qué capa le vamos a dejar. Rebozamos, como estáis viendo en la imagen, le damos estos golpecitos hasta ver que hemos dejado esta capa muy finita de harina, porque queremos un ligero crujiente. Nada, mirad, ¿veis? Rebozamos, le quitamos el exceso y ese mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones. A continuación vamos a colocar una sartén en el fuego, vamos a añadir abundante aceite y vamos a dejar que el aceite coja bien su temperatura. Una vez vemos que el aceite está caliente, añadimos la alita para freírla. El tiempo de fritura suele ser de unos 10 a 15 minutos. Tenemos que ver que el pollo se ha cocinado completamente hasta cocinarle por dentro, porque luego la salsa que le vamos a dar es muy rápida. Una vez ya la tenemos, pasamos a un plato. Como estáis viendo, no le he colocado papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que puedan tener, porque quiero que el juguillo y aceite que suelte aprovecharlo para la salsa. Y mirad, no me digáis que no están diciendo cómeme ya, pero vamos a tener paciencia porque vamos a preparar la salsa en un visto y no visto. Colocamos una sartén en el fuego y añadimos una cucharada de mantequilla bien generosa. También vamos a añadir una cucharada de salsa de soja. A continuación vamos a añadir pimienta negra molida. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo media cucharadita, pero en este caso podemos añadirla a nuestro gusto. El zumo de medio limón. Y a continuación vamos a añadir una cucharada y media de mostaza. Podéis elegir la mostaza que a vosotros más os guste. La misma cantidad la vamos a añadir en miel. También tengo aquí preparada una cucharada y media de miel. Aprovechamos bien todo lo que queda aquí. Y ahora en este momento, como os he comentado en la pimienta, sal como siempre os digo a nuestro gusto, pero para que os hagáis una idea he añadido media cucharadita de sal, porque como le hemos añadido la salsa de soja y la salsa de soja es saladita, entonces con media cucharada es suficiente, media cucharadita, mejor dicho. Fundimos bien la mantequilla, dejamos que comience a hervir y cuando ya vemos que comienza a hervir, vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente antes de añadir las alitas. Habéis visto qué fácil es preparar esta salsa, pero está ¡buah!, de vicio. La nuestra la tenemos, entonces la tenemos lista para ahora sí añadir las alitas que ya tenemos fritas. Así que caiga todo, ese liquidito que os decía que caiga también. Y ahora nada, tan solo nos queda mezclar y vais a ver ¡qué delicia de bocado! ¡Buah! ¡Brutal! Esto es el paraíso. ¿Sabes? Mira, os voy a dar el ejemplo. Estas alitas quedan con la sensación de cuando ves una buena película que al día siguiente la sigues recordando. Es lo que pasa con estas alitas. Te las comes y al día siguiente las sigues recordando de cómo están.
De verdad, animaros a prepararla en casa, porque es que va a ser una sensación en vuestra boca impresionante. Emplatamos y nada, ya está, lista para llevar a la mesa. Podéis acompañar con ensalada, con verduras, con patatas fritas, patatas panaderas, arroces. Es una receta que pega con cualquier guarnición. Mirad, es que ya viendo el bocado como está, ¡buah! Está salivando. Mirad, mirad, qué brillo, jugosidad, cargada de sabor. Impresionante. Nada, otra receta que os digo que sí o sí os animáis a prepararla en casa porque es que sé que segurísimo os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.